Listo, estamos. Bueno, respecto a la pregunta sobre la situación de la seguridad sobre los ciudadanos en el Ecuador, yo creo que lo que ahora se ha hecho un escándalo en los Estados Unidos o en Inglaterra, en función de lo que es el cuidado, el fichaje a la población, en el Ecuador ya es un asunto que hace algún tiempo se lo ha desarrollado. Por ejemplo, las cédulas de identidad de todos los ciudadanos, en el caso ecuatoriano, tienen un chip. La compañía que tiene a su cargo o que tuvo a su cargo todo lo que es la tecnología, la determinación de la información del registro civil ecuatoriano de todos los ecuatorianos en torno a lo que tiene que ver con la cédula, la hizo la compañía israelita On Track Innovations, OTI, que está publicado eso en el semanario blanco y negro del día lunes 26 de enero del año 2009 en la página 4. Pero además de eso, el propio periódico oficial, El Telégrafo, del sábado 13 de marzo del 2010, informa que desde abril de ese año se dará la nueva cédula en el país y tiene además prácticamente varias, digamos, aparte del chip que está en la cédula nueva, están allí registrados una cantidad de datos complementarios. Todo lo que tiene que ver en el microchip, por ejemplo, con sus bandas de seguridad, la tinta UF, y allí se determina que va a estar, entre otros elementos e informaciones, como 16 a 18 datos complementarios, la huella dactilar, el tipo de sangre, las alergias y otros datos que servirán para, por ejemplo, cualquier tipo de información, entidad privada o particular. Y allí dice además que les van a facilitar también, según el director del registro civil de la época y que luego fue miembro del Consejo de la Judicatura, que se enviarán las especificaciones técnicas para que los bancos, por ejemplo, y las oficinas, me entiendo que son las públicas, puedan adquirir lectores para el chip. Y dice en la misma edición del diario El Telégrafo, que es órgano oficial del gobierno, del día sábado 13 de marzo del 2010, textualmente en la parte de acá, la empresa OTI, me refiero a la empresa de Israel, estará a cargo de la elaboración de la nueva cédula, también de la infraestructura tecnológica que están prácticamente a todos los ecuatorianos estableciendo. Diario El Comercio, de la edición del domingo 28 del mes de marzo del 2010, en la página 20, se refiere a las 16 seguridades que hay en la nueva cédula, y que este proceso va a hacer que todos los ecuatorianos prácticamente queden registrados. Bueno, ahí da también la información de cuáles nomás son los aspectos, pero la revista Vistazo del 19 de febrero, ¿sí?, del año 2009, la número 996, da otra información. Dice que las cédulas tendrían rastreador, o sea, entiendo o deduzco que es el chip como rastreador. Y hace una larga relación la revista Vistazo, advirtiendo los potenciales usos que podría dar, digamos, en base a esta información. Es decir, el registro individualizado de los ciudadanos a través del chip está prácticamente, diríamos, no solamente aprobado, sino que ya lo está utilizando la mayoría de ecuatorianos. Nadie puede viajar sin la cédula, nadie puede sacar la plata del banco sin la cédula. Para todo se requiere la cédula. O sea, prácticamente todo ciudadano anda con el chip. Esto en cuanto a lo que significa el registro, que además todo está, diríamos, computarizado en el propio registro civil. Allí se contrató a una empresa para que incluso digitalice toda la información de los ecuatorianos. Están las huellas dactilares, los documentos del registro civil, las firmas, todo. Es decir, podrían hasta hacer un padrón electoral en cualquier día del año, porque todo está registrado. Hicieron ese contrato igualmente pues en el año 2010, en octubre del 2010, y reclamó incluso la Politécnica del Litoral de que les habían perjudicado. Ese reclamo está en la acción de protección 1056 que se tramitó en el Juzgado Quinto de lo Civil de Guayaquil. Otra información que me parece importante es la que se refiere a lo que se publicó después como reglamento para la implementación y funcionamiento del sistema de vigilancia técnica electrónica sobre los ecuatorianos. Esto está publicado en el registro oficial, aquí está, del lunes 9 de abril del año 2012, en la página 15 y siguientes, en la que se hace relación
de que en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de enero del año 2012, se firmó un acta de compromiso, ese era el documento original, en la que por el Ecuador firmó el señor fiscal Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, y el doctor Serrano como ministro del Interior por el Ecuador, y Mr. Bruce Goldberg, en cambio, a nombre de los Estados Unidos. Entiendo que entre otras representaciones tendrá la de la DEA y otras más. Pero en la parte de los compromisos de uno y otro, se establece, por ejemplo, en la misma página 15, registro oficial 678, del lunes 9 de abril del 2012, dice: el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, representado por la DEA y el NAS en Ecuador, se comprometen a entregar, ¿sí?, en donación el software y el hardware para instalar el sistema de vigilancia técnica electrónica, sea de los ecuatorianos. El software y el hardware da el Ministerio, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aquí está, muy claramente. Pero además, ¿cuáles serían las atribuciones para las interceptaciones? Ellos lo dirán que es con autorización, etcétera, etcétera, porque no lo van a decir de otra manera. Pero el artículo 4 determina que las interceptaciones autorizadas serían, a los efectos de este reglamento, porque está publicado como reglamento lo que firmaron como acto de compromiso, ¿sí?, dice: se realizará la interceptación y el registro de los servicios finales de telecomunicaciones que entreguen las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica, con sus servicios, dice, de llamadas de voz, mensajes SMS, los short, mensajes MMS, transmisión de datos y voz, correo electrónico, videoconferencia, multimedia, entre otros. O sea, claramente determinado que nomás van a establecer. Esto lo insisto, registro oficial del lunes 9 de abril del año 2012, registro oficial 678. Y adicionalmente yo quisiera señalar que no solamente hay una atribución jurídica con la cual están ya prácticamente interviniendo, sino existe en forma complementaria lo que viola el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la vigilancia a los usuarios de Internet. Para ello se publicó en el registro oficial 750 del viernes 20 de julio del 2012, justamente el reglamento para los abonados, clientes, usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado. Así se llama el reglamento. Pero ese reglamento en realidad elimina la privacidad de las direcciones electrónicas o correos electrónicos, conocidos como IP o protocolo del Internet. Dice el artículo 29.9: los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado deberán remitir a solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones información relativa a las direcciones IP asignadas a sus abonados, clientes, usuarios, en los plazos, términos y condiciones establecidas por dicha entidad para el efecto. Entonces, toda la información prácticamente queda en manos del Estado. Es decir, no queda ninguna privacidad. Hay una declaración, incluso que la tengo aquí transcrita, del presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, el ingeniero Fernando Salinas, del Universo, del sábado 28 de julio del 2012, en la página 9. Él dice textualmente, entre comillas: en manos inadecuadas se puede prestar para espionaje electrónico, como los sabotajes a sistemas informáticos de entidades públicas y privadas, o robos de identidades, divulgación de pornografía infantil, fraudes financieros, estafas electrónicas, entre otros delitos. Esa es la apreciación que él tiene sobre lo que significaría entregar la información y la reserva de los IPs. Y también dice Alfredo Velasco, representante de la Asociación de Usuarios Digitales, entre comillas, en el diario El Universo del 28 de julio del 2012, página 9, explica que el artículo debe realizar precisiones, pues un delincuente informático puede cometer un ilícito simplemente con conectarse a una red Wi-Fi contratada por otra persona. Es decir, todo queda ahí. Pero hay incluso una información adicional. Toda la información de los ecuatorianos está registrada con una ley que se llama la Ley de Registro de Datos. Hay una ley especial para eso, que se llama justamente
Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. Este es el registro oficial del viernes 31 de marzo del 2010, en la página, digamos, el número 162. Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. ¿Qué dice aquí, por ejemplo, sobre el folio personal? Artículo 16. Dice, folio personal es el sistema de anotación de hechos y actos jurídicos que se lleva de acuerdo a la persona que las causa y sobre quien recae. En este sistema, la o el responsable del registro procederá a registrar nombres, apellidos y datos del titular de la información, y en el caso del registro de la propiedad, la descripción del inmueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio, el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, las constancias de solicitudes de certificados, y en el caso de registro mercantil y civil, el nacimiento o creación de la persona, todas las modificaciones del estado civil o societarias hasta la muerte y extinción. Es decir, toda la información de un ser humano desde su nacimiento hasta que fallezca. Pero incluso dice en otras disposiciones, miren, señala la disposición transitoria. Es transitoria, pero es parte del reglamento. Le ponen como transitoria para que la gente no repare mucho. Dice, en el plazo máximo de 3 años, se dictó el 31 de marzo del 2010, o sea, hasta marzo del 2013. En el plazo máximo de 3 años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, todo registro de la propiedad societario, mercantil o civil que hasta la fecha mantenga su información y registros de manera física deberá ser transformado a formato digital con las características y condiciones definidas por el director nacional, para lo cual se asignarán los fondos pertinentes y se proveerán los programas informáticos necesarios. Esta omisión, o sea, no da la información de todos, será sancionada con la destitución del correspondiente funcionario por la directora o director nacional del registro de datos públicos. Esto en una parte, en derecho societario y otras cosas más, ¿sí? Toda la información personal. Pero la séptima disposición transitoria dice, las instituciones del sector público que posean información pública, como el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de Tránsito, Dirección Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, municipios, función judicial, entre otras, deberá integrarse paulatinamente al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos dentro del plazo de 3 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En caso de que cualquier institución que estuviese en la obligación de interconectarse en virtud de la presente ley y no lo hiciere, la máxima autoridad de la referida institución podrá ser destituida por el director nacional del registro de datos públicos. Y una información adicional. En la disposición octava transitoria de la misma ley de registro de datos públicos, que está publicada en el registro oficial 162 del miércoles 31 de marzo del 2010, dice, los organismos, instituciones y entidades privadas que posean información determinada como pública por esta ley y su reglamento deberán transferir dicha información a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de manera progresiva en un plazo de 3 años a partir de la vigencia de esta ley. Incluso organismos, instituciones y entidades privadas. ¿Cuánta gente tiene la información, por ejemplo, de carácter médico, las boticas, o por ejemplo lo que compran, los medicamentos? Y para hacer los descuentos tienen que registrar todo. Incluso hasta el tipo de dolencias se podría llegar a la conclusión, el tipo de remedios que compran, porque todo está registrado. Es decir, este país, el Ecuador, ha perdido privacidad. Yo quiero de paso indicar que nosotros hemos hecho una campaña cívica de concienciación, de que tome conciencia el pueblo ecuatoriano de lo que está pasando, lo que están haciendo, y que los pueblos de América Latina reparen que hay todo un proyecto que es un poco ir instalando el nuevo orden mundial a través de gobiernos de apariencia progresista, aunque sirven fielmente a los intereses de las multinacionales. Por ello quiero señalar que si algo me sucediera a mí personalmente, algún miembro de mi familia,
a los compañeros del movimiento socialista bolivariano, del socialismo revolucionario, responsabilizamos al presidente Correa de todo lo que pudiera pasar, porque entiendo que el único que se puede molestar o se puede disgustar de lo que nosotros hacemos con mucho cariño por el pueblo ecuatoriano es justamente el gobierno, y el gobierno tiene todos los poderes. Por lo tanto, yo creo que cualquier situación sospechosa, abierta, directa o indirecta, emboscada, si cabe el término, debe establecerse las responsabilidades en el gobierno del señor presidente Rafael Correa. Nosotros hacemos una campaña cívica para que la gente sepa, pero esto yo entiendo que puede haber gente que le moleste. Y creo que sobre todo al gobierno que anda diciendo que es representante del socialismo del siglo XXI, y eso lo sabemos los verdaderos socialistas, los socialistas de toda la vida, que eso no es posible. No puede entregarse el petróleo, las minas, el gas, la riqueza nacional a las multinacionales. El presidente Salvador Allende recuperó de manos de la Kennecott Cooper Company, la Anaconda Company, el cobre. Aquí están pasando las cosas al revés. En el gobierno de Chile y los gobiernos populares, patrióticos, no entregan la telefonía celular peor. Aquí en el Ecuador se entregó la telefonía celular en mayo del 2008 y la otra empresa con posterioridad, pocos meses después. Y entonces eso lo entregaron a Carlos Slim Elou, el hombre más rico del mundo, que es dueño de América Móvil, propietario de Porta Celular y Claro, y en el otro caso son los accionistas de Movistar, la multinacional española. Entonces, ¿cómo es que puede haber un socialismo que entrega no solo los recursos naturales no renovables, sino además los servicios fiscales más lucrativos, pero muchísimas veces más? Por eso, nosotros queremos indicarle al pueblo ecuatoriano, a nuestros hermanos latinoamericanos, que no es verdad todo lo que se dice en el discurso, que hay que aplicar lo que decía el propio Evangelio. Por sus obras los conoceréis, o como decía José Martí, la mejor manera de decir es hacer. Por lo tanto, ¿a quién más le puede interesar causarnos daño o evitar que nosotros digamos lo que creemos con sinceridad, con cariño, con afecto, debe saber el pueblo ecuatoriano?